Que la bendición del Señor esté en sus vidas, como es mi saludo habitual y mi deseo profundo en mi corazón, que cada uno de ustedes sean alcanzados con la bendición del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes la segunda parte del tema la prosperidad bíblica. En un tema anterior, pues hablé del deseo de Dios de que sus hijos, de que la humanidad fuera bendecida en forma integral. Di algunos pasos porque muchas veces se cree que el ser próspero o exitoso es la acumulación de riquezas o cosas materiales. Sin embargo, esto no es así según la perspectiva de Dios. En el jardín del Edén hablábamos, Dios colocó a Adán y a Eva con todas las comodidades posibles. Sin embargo, la desobediencia a pequeñas cosas, porque no fue difícil lo que Dios les pidió, simplemente no tocar, no comer el árbol del mal. Y también existía otro árbol que es el de la vida. Y explicaba que estos árboles significan uno la muerte y otro la vida. Y Jesús nos ha hablado de estas dos cosas. Hoy quiero compartir entonces cómo alcanzar la bendición plena. Y a los años que tengo por la gracia de Dios, he adquirido muchas experiencias en la vida como pastor, educador, esposo, padre, abuelo, y haber viajado por diferentes lugares observando diferentes culturas. Me he dado cuenta que los problemas humanos son los mismos en cualquier parte del mundo. Las personas tienen los mismos problemas internos en el corazón. Quizás la única diferencia sean las situaciones sociales, económicas, políticas, etc. Pero el ser humano es el mismo. ¿Cuál es la buena noticia que yo les quiero dar hoy? Que Dios es el mismo en todo lugar. Su palabra es universal. Y que los principios de Dios, si son aplicados en nuestras vidas, funcionan donde quiera y en cualquier lugar que estemos. Sea en la China, en cualquier lugar, Oriente o Occidente, los principios de Dios funcionan donde quiera que estemos. Porque Dios está en todo lugar. Y es más, Él dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Es por ello que la palabra del Señor es aplicada a todo ser humano. Porque comparten las mismas necesidades desde que Adán y Eva pecó.
esto se traspasó a toda la humanidad. Y todos estuvimos desheredados de la gracia. Pero bendito el Señor, bendito sea Dios, que Dios no dejó solo a Adán y a Eva, a pesar de haber cometido desobediencia, indiferencia a los mandatos de Dios y obedecer a la voz del enemigo. Si bien es cierto, fueron sacados del huerto del Edén, expulsados, Dios los protegió, los vistió con vestiduras, que eso es lo lindo de Dios, que Él no ha desamparado a la humanidad, y todos tenemos la misma imagen de Él. Por eso su palabra, si se aplica en cualquier parte del mundo, esta funciona. Dice la Biblia que Dios se agrada de cualquier persona que le teme y le honra donde quiera que sea. Ahora, ¿de dónde saco este principio? El primer convertido al cristianismo fue un hombre llamado Cornelio. Los judíos creían que solo para ellos era la gracia de Dios. Incluso Pedro creía que la gracia estaba simplemente dirigida al pueblo de Israel. Y en el verso 10:34 del libro de Hechos, esto es importante que lo veamos. Hechos 10:34 al 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Qué significa esto? Que Dios ofrece salvación a toda persona, sin importar el estatus socioeconómico, nacionalidad, sexo, color, raza, etc. Dios no ofrece salvación solamente al judío por el solo hecho de ser judío, o solamente al gentil por ser gentil. Dios desea que todo ser humano sea salvo. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacer? Todo ser humano tiene la bendición de ser salvo, pero tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo. En primer lugar, usted debe conocer a Dios. Ese es un principio universal para ser prosperados y para ser bendecidos. La bendición bíblica, la prosperidad bíblica, el éxito bíblico comienza en conocer a Dios. El Señor dijo en Jeremías 9:24: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia. Pues lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Como pueden ver en este pasaje,
el Señor dice que si en algo hay que gloriarse, es en conocer al Señor. Entonces, conocer al Señor es saber quién es Él, cómo actúa, qué le gusta, pero no solo en el plano teológico o intelectual, sino vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Muchos conocen a Dios mentalmente. Lo conocen porque les han contado la historia de Dios. E incluso algunos han leído la Biblia, pero su conocimiento no baja de la mente al corazón, ni mucho menos aplicar los principios. Son oidores olvidadizos, como dice la Biblia. Ejemplo, los hijos de Elí, que eran sacerdotes y conocían acerca de Dios, pero la Escritura dice, escuche este texto que es importante, 2 Samuel 2, 12 al 26. Usted puede leer toda esa porción bíblica porque yo solo voy a leer el 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y eran sacerdotes, pero eran impíos, dice la Biblia. Luego Jeremías dice en el capítulo 2, 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y del mismo pueblo dice lo mismo Jeremías en el capítulo 4, versículo 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Aquí nos explica que hay gente que sabe, que conoce, incluso cita la Biblia, incluso puede predicar el Evangelio, pero no aplica los principios de Dios. El asunto no es solo el conocer a Dios en el sentido mental, teológico. Aquí hay que conocer a Dios, lo que Él quiere, lo que Él hace, lo que Él desea de sus hijos. No simplemente porque ha recibido un curso de discipulado, pero se ha quedado con el conocimiento nada más. Solo, escúcheme, solo el que ama ha conocido a Dios. El que ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo como a sí mismo. Según el apóstol Juan, es el que conoce a Dios. Y dice 1 Juan 4, 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el primer punto para ser bendecidos en forma integral, usted debe conocer a Dios. Si conoce a Dios, va a aplicar los principios de Dios, y estos son infalibles, funcionan donde quiera que usted esté. Esto se lo dijo a Josué el Señor: nunca se apartará
de tu boca este libro. En él meditarás de día y de noche. Y lo debes repetir, lo debes leer y aplicarlo. Y entonces todo te saldrá bien. La promesa del Señor. Conocer a Dios es conocerlo en el corazón y obedecer sus preceptos y sus mandamientos. Segundo principio, usted debe arrepentirse. Palabra que muchos le tienen miedo. Tiemblan cuando se habla de arrepentimiento. Pero déjeme le explico qué significa arrepentimiento. En la Biblia, la palabra arrepentimiento o arrepentirse significa cambiar de actitud. La Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta. En eso consiste el arrepentimiento. Hacer cambios, dar una vuelta entera. Si iba hacia la izquierda, regrese hacia la derecha. Es un cambio de conducta, cambiar de mentalidad, cambiar de actitud, cambiar de esas obras malas que salen del corazón. Eso significa arrepentimiento. Y usted puede leer todos estos conceptos en Lucas 3, 8 y el 14, Lucas 8 y hasta el 14. Pero dice un pasaje que es muy preciso en esto. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. Los árboles se conocen por sus frutos. Y eso es lo que indica el arrepentimiento. Luego Hechos 3:19 dice de la siguiente manera: así que arrepentíos y convertíos. Repito la frase: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de tranquilidad. ¿Cómo necesitamos que la gente se arrepienta? Que la gente cambie de actitud, cambie de conducta y se le puedan observar frutos dignos de arrepentimiento. Y el Señor promete, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué quiere decir esto? Tiempos de alegría en el corazón, paz, que como la necesitamos en este tiempo de crisis, de pandemia. La gente sufre a veces no por la falta de dinero, no por las cosas materiales, sino porque tiene ansiedad en el corazón. A veces odio, rencor, violencia, crítica, malas palabras, cosas que hieren a otros, aún en su propia familia. Ahí es donde el Señor nos llama y nos dice: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados,
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí donde hay oscuridad, ahí donde hay olor a muerte, a venganza, a división, donde hay violencia, que venga la luz de Jesús. Así que abre tu corazón al Señor. Reconoce que necesitas el perdón del Señor. Quizás usted me dice, ¿y de qué me voy a arrepentir? Todos hemos errado al blanco, todos hemos pecado y estamos fuera del huerto del Edén cuando no tenemos a Jesús. El huerto del Edén es un símbolo de la gracia de Dios y del perdón de Dios, de la cual Adán y Eva fueron expulsados. Pero precisamente para eso vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces necesitas arrepentimiento, y arrepentimiento no es más que cambio de actitud, cambio de dirección. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Libro de Hechos, capítulo 26, verso 20 dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Qué sencillo. Es el mensaje central del Evangelio. Por eso es que la definición bíblica del arrepentimiento, voy a repetir, es cambiar de mentalidad que resulta en un cambio de acciones y de actitudes. No es de cambiarse de religión. Porque hay personas que salen de una religión y se meten a otra. No, hay que huir del pecado. Hay que huir de los corazones endurecidos. Y hay que venir al Señor humildemente, inclinarse ante Él y pedirle perdón y decirle: Señor, perdóname, porque he pecado contra ti, contra el cielo y contra la tierra. Me arrepiento. Y desde ahí comienza la nueva actitud de la persona. Romanos 12, el verso 12 en la versión Dios habla hoy, me gusta cómo lo traduce. Dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Aquí Pablo está hablando de vivir no conforme a los criterios del mundo, a lo que el mundo piensa, sino como piensa Dios. Y cuando él dice cambien su manera de pensar,
La mente juega un papel muy importante en la vida de la persona. Lo que piensa, eso es. Y allí es donde debemos de comenzar a hacer arrepentimientos en nuestra propia vida. Espero que el primer paso lo entienda. Ese paso de reconocer que debemos arrepentirnos del pecado. Ahora, el tercer paso es interesante. Hijos de Dios. Primero, arrepentirse. Tercero, pasamos a ser hijos de Dios. Aquí yo quiero aclarar una frase mal dicha por muchas personas. Todos somos hijos de Dios. Es lo que yo escucho. Todos. Y esa es una frase, como repito, mal dicha. Según la Biblia, es no. Creación sí, pero hijos es diferente. Todos somos creación de Dios, todos, sin excepción de personas. Pero hijos es diferente. Eso fue lo que hizo Cristo cuando vino a morir por nosotros, a comprarnos, a redimirnos de la maldición de la ley, a reintegrarnos otra vez al huerto. ¿Sabe que Adán y Eva fueron expulsados y allí no podían entrar? Dice que Dios puso ángeles guardianes que cuidaran el huerto. Me imagino que Adán añoraba, recordaba y quería entrar, yo no sé, es una imaginación, pero él estaba afuera. Ahora vino Jesús para abrirte esa posibilidad en la cruz del Calvario de regresar otra vez por gracia, no por obras, sino por misericordia. Dice Juan en el capítulo 1, San Juan 11:13, me gusta mucho este versículo para aclarar el concepto de que no todos son hijos. Criaturas sí, pero no hijos. Dice Juan, a los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo judío. Y los suyos no le recibieron. Los judíos le rechazaron. Lo crucificaron en una cruz. Pero el verso 12 es para el pueblo gentil. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo voy a repetir este versículo 12 del 1 de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y escucha lo que dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, este nacimiento que Dios nos ofrece no es humano, no es ese nacimiento de papá y mamá, es un nacimiento de Dios. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo viene eso?
Primero, el arrepentimiento. Luego pasas a ser hecho hijo de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, me gusta esta palabra. Pedro lo está diciendo, siendo renacidos. ¿Qué quiere decir renacido? 2 veces. No de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? La humana de papá y mamá. Sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Espero que esta palabra llegue a su corazón, le aclare esos conceptos equivocados que a veces son religiosos, pero no bíblicos. La Biblia es precisa, nos da la dirección, nos da los pasos de cómo hacer la voluntad del Señor, de cómo llegar a ser hijo de Dios. Primera Juan 3:2 es un pasaje extraordinario y lo voy a leer, que dice, amados, ahora somos hijos de Dios, ahora, no antes. Antes éramos criatura, hijos de desobediencia por el pecado. Pero Juan dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué bonito. Aún no se ha manifestado lo que debemos de ser. Todavía estamos aquí en esta tierra. Cometemos muchas equivocaciones, errores como humanos, y Dios lo sabe. Sin embargo, somos amados de Dios, hijos de Dios, inscritos en el libro de la vida. Asegúrate de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Asegúrate y no tengas miedo. Si mueres, la Biblia dice que es ganancia, pero si mueres sin el Señor, es terrible lo que dice la palabra del Señor. Por eso nuestro mensaje está siempre orientado a que la gente comprenda todo el consejo de Dios. ¿Qué hacer después de que pasas a ser hijo de Dios? Llegas a ser parte de la gran familia del Señor, lo que llamamos iglesia, lo que llamamos el pueblo de Dios, lo que Dios llama su gran comunidad, su pueblo. Y no lo confunda con el pueblo israelita. El pueblo israelita es una cosa, la iglesia es otra. En este paso es no se aísle, es decir, no viva solo, porque ya es hijo de Dios, ya es parte de la iglesia. Y vamos a partir del hecho de que usted es un hijo e hija de Dios. Ahora usted, como lo digo, es parte de la comunidad llamada iglesia. Es iglesia. Recuerde que fuimos creados para vivir en comunión con Dios y con su pueblo. Nacimos de una familia física de papá y mamá, hermanos. Ahora somos una familia de la fe, una comunidad
que proclama la fe en Dios. Esa es la gran diferencia. Los hijos de Dios viven para adorar a su Señor. Dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vea qué bonito. Y aquí está hablando el gran apóstol Pablo, el predicador que Dios llamó para compartir su mensaje a los gentiles y a las demás naciones. Él llevó el evangelio a reyes y gobernantes de su tiempo. Y él les dice, ahora ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Usted no puede vivir aislado, solo o sola. El libro de Génesis dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Me gusta esta palabra, todo lo que Dios, si usted lee el capítulo 1, el 2, el 3, dice que todo lo que Dios había hecho era bueno, pero luego encontramos que algo no estaba bien. Y uno se pregunta, ¿qué? Había algo que no estaba bien. Dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Adán en el huerto del Edén estaba solo, rodeado de animales. Pero Dios dijo, no es bueno que él esté solo, le haré una ayuda idónea. Fue cuando Dios le trajo una compañera y ellos tuvieron hijos, tuvieron familia. Porque también ellos representan lo que sería la gran familia universal. Si bien es cierto que el plan original de Dios por causa del pecado se echó a perder, no porque Dios no lo sabía, pero Dios tuvo que modificar. Su plan era que viviésemos en comunidad, que viviésemos en familia, creados para vivir en unidad. Así que si estás solo o sola, o no tienes una iglesia, o no vives en familia espiritual, estás afuera del huerto, afuera de la gracia de Dios. Todos debemos pertenecer a la gran familia de Dios, lo que llamamos iglesia, el pueblo del Señor. Él la llama su novia, los ojos del Señor, su cuerpo, la gran congregación de los santos. A esa debes pertenecer. Hay algunos principios para terminar que son básicos para avanzar hacia los logros. Después que eres hijo, tienes iglesia y sos un cuerpo, o sos el cuerpo de Cristo, debes tener una buena actitud. Una buena actitud. 1 Corintios 4, 11 al 14, en la versión Nueva Internacional, dice: hasta el momento pasamos hambre. Está hablando Pablo. Tenemos sed. No nos falta ropa. Se nos maltrata. No tenemos donde vivir. Con estas manos
nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, lo soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. Y así hasta el día de hoy. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Wow. Qué linda actitud del apóstol Pablo. No maldecir, no maltratar, sino vivir con una actitud correcta, de gentileza, de respeto y de amor, a pesar de ser considerados la escoria del mundo en aquel momento. Quizás ahora no es así, pero a veces sí. Se nos maltrata, quizás no físicamente, pero con palabras. Si usted revisa las redes, va a encontrar frases hirientes, maldicientes contra los cristianos. Pero así fue con Cristo. Él nunca maldijo, Él siempre bendijo. Y esa debe de ser la actitud de un hijo y una hija de Dios. Esta actitud solo con la ayuda del Espíritu Santo se puede llegar a tener esa actitud que el apóstol Pablo dice. Así que si quieres ser gente exitosa, próspera y bendecida, sigue esos pasos. Una buena actitud. ¿Quién cambia esa actitud antes mala, obscena? Solo la cambia el Espíritu Santo cuando crees en Dios. La otro concepto es que sé un emprendedor con propósito. Emprendedor viene de empresario, pero con propósito. Emprende. En vez de lamentarte que no tienes y empiezas a culpar a medio mundo. Culpas a tu familia, culpas a tu esposo, a tu esposa, culpas al gobierno, al sistema. Yo creo que eso no resuelve nada. Lo que sí resuelve es que sé un emprendedor. Nadie te va a venir a resolver los problemas que son cotidianos y propios del hogar, de la casa, de uno mismo. Así que en este tiempo emprende. Pablo dice en 1 Corintios 9, 24, el 27, siempre en la versión internacional, no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Y luego dice, corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta o propósito. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo sea o quede descalificado. Aquí
el apóstol nos está hablando de emprender con propósito, de tener una meta fija, no correr a la aventura o dar golpes sin dirección, sin disciplina. Hay que emprender con un propósito, sabiendo que tenemos el respaldo de Dios. El éxito sin Dios es aventurero, es peligroso y no es confiable. Por eso el primer paso que te hablé es Dios en tu vida. Debes conocer a Dios. El segundo, debes arrepentirte. El tercero, llegas a ser hijo de Dios. El cuarto, no te aísles. Vive en comunión. Vive en unidad con tu iglesia. Y el sexto sería, sé un emprendedor con propósito. Dice Gálatas 1:10, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Esto es porque hay veces que no caemos muy bien cuando decimos estas cosas. Y a veces uno tiene que decirlo. Y decirlo con audacia, con seguridad. Porque no es nuestro pensamiento, es el pensamiento de Dios. Y Pablo lo expresa. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Y lo primero que debes luchar es mantenerte en el camino de Dios, independientemente de. Mantente firme, sirviendo al Señor. Esto es importante. Es importante. La nueva versión internacional dice que busco con esto ganarme la aprobación humana o la de Dios. ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo busco agradar a otros, no sería un siervo de Cristo. Y por último, aprende a relacionarte con la gente. Esto es un principio poderoso. Aprende. Ahora que eres hijo, hija, aprende a relacionarte con la gente. Trátala con amabilidad. Trátala con respeto. Trátala como un semejante a ti. Como una persona que tiene la imagen de Dios, independientemente de su credo político, religioso. Trátala con respeto, porque ahora, dice Juan, somos hijos de Dios. Ahora somos cristianos. Ahora somos el pueblo del Señor. Así que, amigos, hermanos, que me escuchan, que me oyen, mi deseo es que sean prosperados y bendecidos. Y eso solo se logra a través de los principios del Señor. No es del que corre ni el que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Esto no se logra
a la fuerza. Esto se logra siguiendo principios. Y menciono dos principios importantes. Diligencia, ser diligente, que es lo mismo que emprendedor. Ser disciplinado, ser perseverante, ser esforzado, tener determinación y fidelidad a Dios son principios que te van a ayudar a vivir aún en medio de la adversidad. Esos principios te van a ayudar. ¿Quién te va a ayudar? El Señor dijo, yo me voy, pero les dejo un consolador, el cual estará con ustedes en medio de la adversidad. No te apartes de la palabra. Medítala de día y de noche. Y la Biblia te garantiza que serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hagas prosperará. Esto es así, pero también debes de tener algo bien claro. Cree en Dios, o sea, la creencia no es un asunto intelectual, no es un asunto que lo aprendes. Esa creencia debe estar arraigada en el corazón, no porque te lo cuenten, es por tu propia experiencia. Cree en el Señor, cree en su palabra que dicen sus pastores. Debes vivir bajo la cobertura pastoral. No vivas solo, porque hay gente que se aísla. Eso no es vida de los cristianos. Creer en Dios es estar bajo cobertura, es estar bajo la figura de familia, de paternidad. Así que eso es creer en Dios, creer en su palabra, que no se aparte nunca de tu vida, de tu casa, de tu hogar. El Señor le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Que Dios te bendiga en esta hora. Que la gracia del Señor sea abundante en tu vida. Abrázate del Señor, ámalo, sírvelo con todo tu corazón. Y vas a ver la paz interior que dice la palabra. Serán como ríos de agua viva que brotan de tu corazón. Así que un abrazo y que Dios te bendiga por hoy y siempre.